Eh, Primero nos presentamos. Nosotros somos ONG Brotar. Este conversatorio está dentro de las actividades del proyecto llamado Muestra de Cine Inclusivo Minchiquegún, proyecto financiado por el Fondo Audiovisual de Difusión, Implementación y Exhibición Audiovisual de eventos de exhibición con fines de fortalecimiento social. Esta actividad está dirigida para profesores, facilitadores, apoderados. Primero agradecer su participación en este conversatorio llamado Hablemos de Inclusión, junto a la directora Viviana Corbalán y sus protagonistas Sebastián y Luis, que se encuentran presentes. Iremos reflexionando sobre la creación, la realización del documental Último Año. Dejamos a los protagonistas de este encuentro, a Viviana, a Sebastián y Luis. Y ahora agregamos también a Emilet, que acaba de ingresar. Muchas gracias, Fabiola. También muy agradecida de esta instancia, creo que es súper importante, comprendiendo también el documental. El documental es un material audiovisual que trata sobre la educación, aparte que los materiales de documental, la mayoría son educativos de por sí, ¿no? En su génesis trae esto que es educativo, pero aparte nuestro documental habla del conflicto que viven un grupo de estudiantes sordos dentro del campo educacional en Chile. Lamentablemente también es una realidad internacional. El material documental se ha mostrado en otras partes del mundo y realmente los sordos se sienten súper empáticos con esta realidad, se vive en distintos lugares, que realmente es otra cultura, ¿no? Se muestra en el documental que las personas sordas tienen otra cultura, otra lengua, otra identidad, y eso un poco se grafica aquí. Así que bueno, doy también la bienvenida a Luis y al Seba, que son nuestros compañeros. Yo lo conozco desde cuarto básico. El documental lo grabamos aproximadamente cuando ellos están entre octavo y primero medio. Ellos ahora están estudiando y cada una obviamente se va a presentar, y nos acompaña también nuestra compañera Francisca Traverso, que es nuestra compañera que nos va a apoyar en el tema de la comunicación. Ella es intérprete en lengua de señas chilena y nos va a estar apoyando en la comunicación. Aquí es súper importante, voy a enfatizar, en que porque muchas veces las personas sordas siguen enseñando y están comunicando, pero la intérprete deja de hablar y se cree que las personas sordas dejaron de transmitir los contenidos, de conversar. Entonces es súper importante cuando estemos conversando puedan mirar si está hablando Luis o el Seba, lo estemos mirando para ver que ellos hayan dejado de señar, ahí poder entender que terminaron su palabra, ¿ya? Así que Luis, por favor. Bueno, mi nombre, como ven ahí, es Luis. Mi seña es esa, la L sobre mis cejas, pasando de un ojo al otro. Puedo contarles que soy estudiante, estoy en la Universidad Católica. Estoy estudiando la carrera de artes visuales, y la verdad es que agradezco por la invitación, por este momento de poder compartir y conversar y reflexionar de manera profunda sobre los temas de las barreras en el acceso que tenemos las personas sordas acá en Chile y en todas las regiones. Muchas gracias, Luis. Seba, ¿te puedes presentar? Mi nombre es Sebastián. Mi seña es esa que acabo de hacer. Soy estudiante, estoy ahora en la universidad, en el Instituto Ayer, estudiando animación digital. Esa es mi carrera. Yo soy protagonista del documental El Último Año. Lo mismo que comentaba Luis, al observar el documental es muy importante que ustedes puedan ver y observar y disfrutar también. También reflexionar sobre este tema de la cultura sorda, los modos de vida, la sociedad aquí en Chile. Disculpen, tenía el micrófono apagado.
Muchas gracias, Seba. Bueno, vamos a mostrar, bueno, como quizás somos poquitos, quizás nos podemos también presentar. ¿Les parece? Cortito, brevemente, para que podamos tener un espacio de conversación. Lena, partimos contigo, ¿te parece? Hola, soy Lena, eh, soy antropóloga, invitada a este trabajo por la ONG Brotar. Ya hemos trabajado en otras instancias, un trabajo muy interesante, desarrollado desde mi perspectiva como antropóloga, ¿cierto? En el ámbito de la diversidad, de la multiculturalidad, y por eso estoy aquí en realidad. Fabiola me invitó a trabajar en este proyecto y estoy muy, muy interesada realmente y me siento muy, ¿cómo decirlo?, extranjera en este momento, y eso es interesante para un antropólogo o antropóloga. Hay mucho que aprender de ustedes. Súper, muchas gracias, Lena. Mercedes. Hola, soy Mercedes, profesora de educación diferencial, jefe de UTP de la escuela Las Dalias de Coanil, Miraflores Alto, y he tenido la suerte de que me hayan invitado a participar, gracias a Fabiola, a la ONG Brotar, que están realizando un trabajo maravilloso en mi escuela, y igual así como con altas expectativas y unas ganas de aprender de lo que es este mundo sin audición. Ganas de sumergirme en esto y poder ayudar a derribar barreras. Eso, gracias. Súper, muchas gracias, Mercedes. Claudia. Hola, mi nombre es Claudia Cristópulos, soy educadora diferencial y trabajo en la escuela Adolfo Tannenbaum, que como explicaba hace un rato tiene 3 modalidades de enseñanzas y dentro de una de esas modalidades está la escuela de sordos. Y tenemos niños actualmente desde los 3 años hasta octavo básico. ¿Ya? Pero no siempre son los cursos seguidos, pero va a depender de la matrícula que llegue. Pero tenemos ese tipo también de modalidad. Y también soy educadora diferencial, no sé si lo había comentado. Sí, muchas gracias, Claudia. Ya. María Teresa. Hola, mi nombre es Lengua de Señas, un gusto de estar con ustedes, soy educadora diferencial, directora del Centro de Estudio para Sordos, se inicia en el año 88, así que son 33 años de existencia. Yo llevo sumergida en la comunidad sorda hace 36 años de mi vida, así es que estoy contenta con el trabajo que ustedes han hecho porque han podido visibilizar la realidad de muchos lugares en que se vive y se experimenta esta realidad que es cruda, pero que existe. En mi escuela tenemos niños desde prebásica, educación prebásica, lo recibimos de escuela maternal hasta cuarto medio. Nosotros desde el año 1990 tenemos esa oferta educativa para quienes quieran continuar sus estudios. Y estamos ubicados en Valparaíso. Súper. Muchas gracias, María Teresa. Luz. No te escuchamos, Luz. Soy comunicadora y realizadora audiovisual y trabajo en la ONG Covacha y vivo actualmente en el Quisco. Genial, muchas gracias, Luz. Javiera, si te pudieses presentar, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Javiera Jofré y al igual que Mercedes trabajo en la escuela Las Dalias. Y bueno, también he estado presente en todas las actividades que ha hecho la ONG en la escuela y ha sido una instancia súper buena para los estudiantes en donde ellos también pueden participar de una actividad extraprogramática, divertirse un poco también en este contexto de pandemia, donde han aprendido cosas nuevas
y se ha integrado a toda la escuela, así que ha sido como una actividad bastante enriquecedora y agradecida de la invitación. Muchas gracias, Javiera. Carolina. Hola, hola a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Carolina Pizarro. Estoy trabajando este año con Fabiola en ONG. Yo también participo en el Festival Ojo Pescado. Llevo años trabajando en lo que es infancia y cine, haciendo talleres, en seminarios. Bueno, a Luz, por ejemplo, la conozco, ha participado en varios seminarios. Y para mí también ha sido toda una experiencia muy enriquecedora estar ahora conociendo a los niños y las niñas, ¿cierto? Y poder trabajar la inclusión tan importante que se hace hoy en día en la sociedad. Así que para mí es un honor y agradezco inmensamente a Fabiola de que me haya invitado a participar, así es que estamos ahí aprendiendo en conjunto con los niños y las niñas. Genial, muchas gracias, Carolina. Emilet. Hola, no sé si me escuchan. Sí. ¿Sí? Ya, mira, yo soy mamá, tía, amiga, suegra de niños sordos. Todos más o menos en la fecha de este documental, la edad de este documental. Por eso me interesó participar. Soy apoderada de la escuela del CECASOC, soy apoderada de María Teresa, y también fui apoderada de la escuela Tannenbaum. Entonces, más o menos esa es mi experiencia. Ahora me ven en la micro porque me voy a casa de museo con todos mis niños, con mis sobrinos, con mi hija, con todos los que van a clase a museo, pero no me quería perder esta oportunidad de estar con ustedes, de tener esta conversación. Súper, genial. Genial, muchas gracias, Emilet. Y lo último que nos falta es Gonzalo. Emilet, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? Sí, claro. Gracias. Gonzalo. Mira, Gonzalo, ¿cómo es? Ahí está. Aquí estoy. Hola. Hola. Soy Gonzalo, soy realizador audiovisual y ahora estoy trabajando con las chicas de la ONG. Las estoy ayudando haciendo el making of de todo el proceso que se está haciendo. Y eso, muchas gracias por la instancia. Y eso. Súper, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, era importante, como somos tan poquitos, de que nos pudiésemos presentar y no hubiese una persona anónima, por eso di la palabra a cada uno. Y bueno, dividimos con los protagonistas del documental en esta conversación en dos partes, de decirlo de alguna manera. Una, para que conversemos sobre la importancia de la lengua de señas en el campo de la educación. Y por otro lado, lo que significa la discriminación en el concepto que esté graficado en el audismo. La discriminación que viven las personas sordas, en este caso del documental, en el campo de la educación. Así que les vamos a mostrar un fragmento del documental. Fabiola, si me das permiso, por favor, para poder habilitarme para que yo pueda compartir un fragmento del documental, muchas gracias, para que podamos conversar a partir de con respecto a la importancia de la lengua de señas. Ustedes me dicen si se escucha y me hacen así con la mano si se escucha y se ve todo bien, por favor. Ahora se escucha. Conocí nueva compañera. Usted. Este es mi tía. No sé disparar nada. Tampoco. ¿Tampoco? Pero sí voy a ver adelante. A las pruebas también. Empecé a hablar. Y así. Qué bueno. Ya, ¿y tú?
¿Estás bien, no? Ya. Tú sabes. Cuando estás embarazada, mamá. Mamá piensa que era oyente. Pero después. Y después. Yo le llamaba y no El doctor. Listo, listo. Angustiado. ¿Angustia por el futuro del hijo? No, ¿Por qué no? porque el pedimos Juan. ¿Ah? Después, una. Y me cosa que yo estudiar. Puede estudiar. Puede trabajar, ¿Ya? puede leer, puede tener hijos. Por ahí la bulla. Ya. Ya. ¿Y él dice que después puede tener hijos? ¿Los sordos tienen hijos? Sí. No. Si pueden ser responsables de los hijos y los sordos pueden trabajar. Sí. ¿Sí o no? Pero le pagan menos. Bueno, en este fragmento del documental mostramos, bueno, para las personas que todavía no lo han visto, les vamos a dejar liberado la película hasta el domingo para que la puedan ver, ojalá en familia. Y esto narra, en el fondo, cómo este grupo de estudiantes que están en octavo básico, que estudian desde que llegaron al colegio, muy pequeñito, la escuela Santiago Apóstol, una escuela que está en Santiago, que llega hasta octavo, una escuela especial para sordos, y ellos tienen que cursar a primero medio a una escuela de integración. Entonces, los fragmentos que se mostraban ahí eran un poco como para poder hablar de la identidad de ellos, de sordos, que en el fondo no les interesaba el tema del audífono, que el miedo y las expectativas que también habían en el futuro, lo que decía Sebastián, que podían estudiar en la universidad, que pueden hacer todo lo que tienen que hacer los sordos, y que finalmente lo que queremos mostrar con este fragmento es la importancia también como de la educación en el contexto, ¿no? Entonces me gustaría dejar la palabra abierta para los participantes y las participantes de qué les pareció el documental y en especial el tema de la lengua de señas. Quizás también si el Luis o será también. Mira, mientras veía el documental, se siente la incertidumbre, ¿cierto? Se percibe la incertidumbre y el miedo a salir del espacio seguro y a enfrentar algo nuevo, donde hay personas que tal vez no manejan este lengua de señas, y es el miedo de todo estudiante a salir de su espacio, donde se ha formado, donde le entienden los gestos, y luego introducirse en un lugar donde no está ese sentirse en casa, que es un miedo natural para todos, pero yo creo que en este contexto es mucho más intenso, no tan solo para el estudiante, sino también para la familia. El dejar el nido, dejar sus compañeros, porque no todos van a ir al mismo lugar. Se ve bastante interesante y qué bueno que lo dejan liberado para que podamos verlo. Eso. Súper, muchas gracias, Mercedes. Yo creo que eso es un poco lo que se quería mostrar en el documental, ¿no? Como esa incertidumbre que se vive, porque en el fondo viajamos con estos grupos de estudiantes, viajamos por todo un año hasta que ellos pasan a la educación media, y muchas veces ese proceso queda invisibilizado de cómo lo viven ellos, por un lado, y ellas, en el caso de Nicole, y también cómo lo viven sus familias, porque nosotros acompañamos a ellos, pero en conjunto con las familias, ¿no? Y vivimos todo ese proceso y lo mostramos en el documental. Luis, ¿tú habías levantado la mano, Luis? Sebastián había levantado la mano. Sí, a mí me pareció muy interesante. Primero, felicitarlos porque mantener
cautivo a un público de un documental de 1 hora, hoy día no es fácil. Cuando todo el mundo le gusta la inmediatez, las cosas cortas, yo lo encontré en ese sentido un tremendo educativo muy grande. No me sorprendió el tema del lenguaje todo porque por alguna vez yo tuve que hacer clases con chicos y me tocó tener la experiencia con una amiga que era directora de una escuela diferencial y que me pidió que la reemplazara. Entonces tuve una experiencia como directa con los niños y niñas. Claro que en ese tiempo, yo soy más vieja, habían escuelas más especializadas, con más vacantes, no escuela con tan chicas, sino que había muchas más posibilidades de tener escuelas diferenciales, las que hoy día no hay. Entonces ahí se nota el cambio, el proceso y el retroceso que ha habido un poco en la educación en ese sentido, porque en la historia que se ve en el documental es un grupo más pequeño. Es un grupo más pequeño, obviamente una familia que no va a querer salir de su espacio de comodidad. Y lo veía muy, muy reflejado, parece que no está la chica, no la veo, que es chica, ¿no? La que usaba el jockey siempre. Ella se negaba a salir de su espacio de comodidad, ella se enrabiaba sola, entonces yo creo que ella refleja el profundo miedo de salir de ahí, porque todo el otro le decía, no, si hay que ponerle, como dijo la profesora, pero ella sentía un pánico, yo sentía que le daba pánico y eso lo replicaba en un estado como de enojo permanente por este susto. Y yo encuentro eso, pero además hay 2 imágenes que a mí me marcaron y que fue una que decía que aceptamos niños fantásticos, cuentan como su primer colegio, que iba a ser tiki-taka, pero la imagen del inicio de clase canta el himno nacional y nadie le estaba traduciendo con lenguaje de señas a los chicos. Y yo ahí me quedé y dije, no, esto es como que hay mucho bla bla y poca realidad. Y me quedé con esa imagen final porque en el fondo efectivamente eso es el miedo que tenía la chica, el mirarse para todos lados y no sentir que estaban con nadie. Y eso me quedó preocupada y me quedó dando vuelta y fue como para mí en el fondo la falta absoluta, de una especialización y colegios especializados en el tema. No se trata de discriminación de sacarlos y meterlos aparte, pero sí tiene que haber un proceso con esta traductora permanente que tenemos acá, porque es así. Y si no es así, es muy difícil. Los 2 chicos que están estudiando, que me llamó la atención, visuales uno y el otro es mecánico. No, animación digital. Son trabajos que se pueden trabajar solos, que no requiere de repente mayor convivencia, sino que en la elaboración tú podés estar en tu computadora y solo, entonces tampoco es casualidad que se elijan cualquier carrera. Pero yo creo que definitivamente hay una carencia, un vacío y una carencia grande, grande, grande. Pero sí también siento que hoy día hay mucho más visibilidad que hace 10 años atrás. Creo que hay más, también yo creo que también hay más, he visto la vocación de las profesoras que había ahí, también he visto como que no es solamente el enseñar el lenguaje de las manos, todo, sino que además el garantizarle y asegurarle y darle esa posición, ese empoderamiento, podríamos decir, que sí van a ser capaces. Y eso no todos los establecimientos educacionales lo hacen, porque trabajan con 40 niños, qué sé yo, y las materias pasan. Yo creo que eso tiene algo a favor, de alguna forma en que hay una dedicación o una educación un poco más individual, porque efectivamente el colegio era más chico y exclusivamente de ellos, pero eso debería ser en todas partes. Y yo veo que falta y una carencia absoluta
tanto de los colegios, pero también tanto de los que no somos, que no sabemos el lenguaje de lengua y que no sabemos sentir esa empatía y preocuparnos de repente, porque a nosotros de repente no nos damos cuenta quién decía que el doctor se dio cuenta o que el niño no escuchaba, porque nosotros somos tan personas, tan como que creemos que todos somos iguales, escuchamos y todo lo demás. Entonces, también mejor reflexionando mucho esta mirada de constante atención con los chicos y chicas, porque a lo mejor hay problemas de ese tipo y uno no se da cuenta. No se da cuenta porque no está todavía como instaurado en la educación o en los talleres todo está como el tema de la diversidad hoy día, pero no el tema de la inclusión y este tipo de lenguaje y todo eso. Yo los felicito, de verdad es un documental que deberían verlo en varios colegios. Creo que debería ser pedido para que lo pasen en el Ministerio de Educación. Porque hay procesos, yo creo que una cosa importante es dejar, que es para que hace la antropóloga, el proceso es clave, porque ahí se construye, si no, no... Y ahí tenemos 2 universitarios acá, pues. Así que yo los felicito y también me queda reflexionando y dándome vuelta el cómo hacer desde mi carrera instrumentos que colaboren y que sean dignos y que sean respetuosos de los que son sordos, ciegos. Tuvimos una alumna que era ciega y era guionista de cine, entonces es otra cosa. Eso a mí me tiene constantemente reflexionando desde mi carrera. Sí, gracias. Muchas gracias, Luz. Bueno, tocaste temas súper importantes, el tema de las escuelas especiales. Es una realidad que en Chile por lo menos se está promocionando el tema de la educación de la inclusividad, ¿no? Y las escuelas especiales en el fondo están como fuera un poco, ¿no? Como que están en la segregación. Entonces muchas de las escuelas, por lo menos de sordos, han ido cerrando sus puertas. Nosotros cuando partimos la investigación del documental, había muchísimas escuelas de sordos y ahora quedan creo que como 6, muy poquitas escuelas, y por lo menos los sordos, por lo que nosotros hemos conversado, son espacios fundamentales para poder construir una identidad, una lengua, para que los estudiantes los niños y las niñas y los jóvenes se puedan, en el fondo, conocerse a sí mismos y puedan desarrollar y construir también su propia identidad. Hablaste del tema de la accesibilidad en el audiovisual, en un montón de cosas, así que muchas gracias. Luis. Es muy interesante las palabras, las opiniones que han dado recientemente. Justo yo quería hablar del tema de la palabra miedo, de lo que significa en el proceso, porque, por ejemplo, nosotros, los 5 protagonistas de este documental, por ejemplo, Nicole, el Seba, son los más antiguos, comenzaron en pre-kinder, claro, en la pre-básica. Ya estaban en el colegio, llegaron hasta 8º básico, siendo el mismo grupo. Entonces todo el tiempo en un mismo espacio, conociéndose, se siente como familiar, como siendo parte de una familia. Eso sentíamos. Entonces cuando llegué en ese momento y ver el último año, el proceso, y luego el próximo ya hay un cambio, vamos a una nueva escuela, porque lamentablemente en Santiago Apóstol no hay enseñanza media para sordos, ¿ya? Entonces todos nosotros teníamos como única opción ir a una escuela regular, cambiarnos a otro colegio. Entonces justo yo estaba pensando, por ejemplo, yo antes, cuando mi experiencia, sí, cuando llegué en 8º básico, tenía miedo. Yo sí tenía miedo también porque no conocía más allá. Como ustedes dicen, no había visto qué es lo que había un poco más allá, me sentía... mi sentido de vida era solamente mi grupo de amigos sordos, solo la comunidad sorda y mi familia. Esos eran los 2 contextos en los cuales yo me desarrollaba casi todo el tiempo, nada más que ellos.
Y ahora, ya, ha pasado tantos años, ha pasado tanto tiempo también. Y cambiaron los rumbos de cada uno de nosotros. Yo me inscribí, ¿sí? Me inscribí en la escuela de oyentes, pero con un proyecto que tiene integración, permite el acceso. Había intérprete durante las clases, de enseñanza media sí tuve acceso. Aceptaban a personas sordas, estudiantes sordos. Y la verdad es que en mi experiencia personal, me ayudó mucho ese colegio, me ayudó mucho ese tránsito a aprender a relacionarme con los oyentes, de primer lugar también a conocer otras formas, ¿sí? Otras formas de educación que eran distintas a las que yo antes había tenido en la escuela básica, muy diferente, la escuela básica a esta escuela, porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando en primero medio, en alguna prueba, por ejemplo, la primera vez que me hicieron leer un libro que tenía muchas páginas, fue la primera vez que me enfrenté a un texto tan grande. Antes nunca, me costó muchísimo. Antes nunca había tenido, solamente, claro, con el profesor leíamos, o leía PPT, algún relato, algún cuento breve, bastante observación, pero enfrentarme a un texto, un libro, como de 100 páginas, 200 páginas, eso no era mi primera vez. Entonces fue un desafío súper importante, mío, también para nosotros, para cada uno de los protagonistas, también fue una experiencia difícil. Yo creo que las personas sordas, en primer lugar, deben aprender, primero deben conocer su identidad. Eso es muy importante porque muchas personas se sienten confundidas, como por ejemplo con algunas palabras, personas sordas de repente hacen un análisis y claro, creen que las personas son o sordas mudas o señantes, como esas dos categorías solamente, y la verdad es que yo he visto que es mucho más profundo, este análisis es mucho más profundo que solo estas dos categorías de personas. Por ejemplo, yo, como me he ido conociendo, una persona sorda significa persona que no puede escuchar, ¿cierto? Estaría centrada en su audición, en su carencia o barrera auditiva. Eso nada más. Pero ser sordo no es solamente eso, es aprender señas, quizá a veces otros usan implante coclear. Claro, igual son personas sordas, pero con otras características, con lengua de señas, sin uso de lengua de señas, una diversidad. Después ya conociendo su propia identidad, ¿cierto? Cuando ya podemos saber quiénes somos, si se siente más cómodo utilizando la lengua oral o la lengua de señas, ahí se puede llegar a una integración en la escuela regular, porque ahí va a haber una ayuda con la relación con las personas oyentes, porque la verdad, lamentablemente, aquí donde nosotros vivimos, el sistema es de oyentes, es la mayoría. Al fin y al cabo, sí o sí, los sordos tenemos que adaptarnos a la mayoría oyente, es lo que pasa en la realidad. Eso. No sé si Seba quiere agregar algo más. Voy a ampliar un poquito al Seba. Ahora sí. Sobre este tema, sobre la experiencia, de la situación, de lo que hemos ido contando. Antes en la escuela de sordos, yo usaba implante.
yo tenía ayuda técnica. Y también utilizaba la lengua de señas, me apoyaba de la ayuda técnica, era más fácil relacionarme. Después no usé más el implante, lo dejé, porque me acepté que quiero ser sordo, que quiero tener identidad sorda y usar la lengua de señas. Fue un tema complicado, porque muchas personas no saben lengua de señas y piensan, es persona sorda, no es importante, no sabe hablar, entonces hay una barrera comunicativa. Esto ha sido todo un proceso, ¿cierto? De lucha también, de leer los labios, porque ustedes saben ahora con el COVID no hemos podido leer los labios producto de la mascarilla, ha sido también una gran barrera que hemos ido enfrentando. Es una situación muy compleja y la verdad es que ojalá que ustedes puedan aprender alguna vez lengua de señas o motivarse con el aprendizaje de la comunicación con personas sordas. La verdad yo hablo, sí, puedo hablar, pero me siento mucho más cómoda haciendo lengua de señas, utilizando mi lengua. Es mi identidad, ese soy. Ahí me siento parte. Súper, muchas gracias Seba y Luis. Súper importante lo que estaban explicando acá, porque, bueno, las distinciones también, a mí me gustaría sumar lo que estaban diciendo con respecto al tema de la discapacidad. Por ejemplo, dentro del mundo ahora ya sale una ley donde la discapacidad auditiva es para las personas que está concentrado en el tema de déficit auditivo. Por ejemplo, una persona que es mayor y va perdiendo la audición está dentro del rango de la discapacidad auditiva. Pero una persona que se desarrolla, y como lo que estaban hablando acá con el tema de la identidad, y que hay una cultura, y que hay un posicionamiento también dentro de una sociedad, y se sienten como una minoría lingüística sociocultural, se toma no como una persona con discapacidad, sino como una persona con cultura sorda. Y eso es súper importante porque en Chile estamos hablando que recién en el año 2022 hay un reconocimiento a esas dos distinciones, que en el mundo, en el fondo, en el mundo históricamente se ha hablado de los sordos como siempre desde el oralismo, y cuando se fija que la persona solo es oral, cuánto escucha o no escucha, eso es como un método más médico, solamente como medirlo a un ser humano a través de su capacidad de escucha. Pero cuando vemos que es una persona que tiene otras capacidades, por ejemplo, tiene una capacidad visual, pertenece dentro de una comunidad, necesitamos intérpretes, tienen otra forma de comunicarse, de relacionarse con el mundo, estamos hablando que pertenece a una cultura, que tiene otras formas, siendo que todos somos, por ejemplo, dentro de una nacionalidad, todos estamos dentro de un mismo país, pero está, como dice Philibert, que es un documentalista francés, y habla y expone en su documental, y habla de los países de los sordos, que finalmente los sordos cuando se encuentran, como que se pueden ser de un mismo país. Es muy bonito ese documental, yo se los recomiendo. María Teresa, por favor. Ya, gracias. Sabes que yo estoy más de acuerdo con lo que señala Luis. Si la pregunta que origina el debate es qué significa la lengua de señas o qué opinamos respecto a la lengua de señas, yo tengo la convicción de que la lengua de señas les permite el desarrollo de su identidad. No es que tengan otra identidad, les permite el desarrollo de su identidad. Por eso que es tan importante que tomen contacto tempranamente con ella. Es la mejor manera de lograr el desarrollo cognitivo y ese empoderamiento que necesitan para enfrentar las barreras que le va a ofrecer siempre a un sordo el mundo oyente. En todas partes del mundo ocurre la misma situación. No hay ningún país en el mundo donde todos hablen lengua de señas, porque no es necesario cuando la persona sorda logra este desarrollo a través de la lengua de señas y desarrolla esa cosmovisión que es a partir de lo visual. Muchas veces nosotros decimos que la lengua de señas o que las personas sordas son visuales porque usan la lengua de señas, pero esto va mucho más allá. La percepción de un mundo visual determina hasta la gramática de esa lengua, la forma de relacionarse con otros, la forma de comprender acción y consecuencia. Por lo tanto, es tan importante la lengua de señas y es tan lamentable que esto no se entienda, porque históricamente cada vez se ha ido limitando la posibilidad de tener este desarrollo a temprana edad. Un desarrollo tardío de la lengua de señas significa un daño irreparable en el cerebro.
Y por eso que estas políticas que han ido siendo cada vez más desde una mirada integradora han perjudicado tanto a generaciones de personas sordas en Chile. Y esa, yo sé que es duro, pero yo lo llamo castración cognitiva que se genera en una persona sorda cuando no tiene la posibilidad de contactarse con otra persona sorda, ha hecho un daño inmenso a la comunidad sorda nacional e internacional. Desde la definición que hace la ley en enero de este año, y la separación o la diferencia entre quien se define como una persona con discapacidad auditiva y quien se define como persona sorda, yo creo que nos podemos posicionar para seguir defendiéndola. Las políticas de integración en Chile provocaron que muchos estudiantes emigraran a escuelas regulares en busca de mejores opciones, cuando las mejores opciones para ellos van a estar siempre con pares y en una enseñanza que se haga a través de su lengua. Creo que en el documental yo percibí muy bajas expectativas de los padres con respecto a sus hijos. Y es entendible porque en ese tiempo todavía la lengua de señas no era tan reconocida como es ahora. La gran demanda que tenemos de personas que quieran aprender lengua de señas ha sido histórica, como nunca, en estos últimos años. La necesidad de tener facilitadores de la comunicación o intérprete, como nunca está siendo una demanda actualmente. Y eso habla de que existe una apertura mucho mayor a entender que es una lengua, que es un idioma, que no es mover las manos, que no es hacer mímica y que no es una forma de comunicación concreta o básica. Yo llevo, ya les dije, muchísimos años defendiendo la lengua de señas y cada vez tengo una convicción mayor. Y lo otro es que este empoderamiento debería partir desde las primeras etapas de vida, porque se les deberían entregar esas herramientas que son de tipo académico para que ellos continúen estudiando. No bastan las habilidades sociales. Las habilidades sociales son para lo funcional. Pero si queremos que realmente las comunidades de sordos tengan o cuenten con más profesionales titulados a nivel de educación superior, necesitamos potenciarlos desde las primeras edades con herramientas que realmente sean académicas. Y eso no es solamente aprender a leer y escribir, eso significa exponerlo a todos los mismos contenidos curriculares que recibe un par oyente. Es la única manera de que esta realidad cambie. Desde el año, hablemos de los últimos años en que se ha estado dando la PSU y ahora la PTU, de los 200 sordos que presentan o rinden esa prueba, solamente 2, en los últimos años 2 o 4 alumnos han tenido puntaje suficiente como para postular a carreras universitarias. Eso debería haber motivado alguna reflexión por parte de autoridades ministeriales. Y se sigue promoviendo la integración en lugares donde no se puede generar un entorno bilingüe como el que ellos necesitan. No es suficiente la presencia de un intérprete. Se necesita un tutor de apoyo, que en muchos casos es una labor que asumen los padres, pero sabemos que los padres no son profesores, entonces se requiere de otra figura. Y la lengua de señas no se enseña, se adquiere y se desarrolla entre pares. Entonces, si no damos esas condiciones básicas, la lengua de señas no puede abrirse paso y ofrecer a las personas sordas lo que, como bien dijo Luis, les puede brindar. Eso. Muchas gracias, María Teresa. Bueno, María Teresa también habló varios puntos súper importantes. Me quedo con el tema de la adquisición, ¿no?, de la lengua de señas, una lingüística, ¿no?, una gramática, hay todo un mundo detrás de esto, no es como solamente decía mover las manos, solamente una cosa de gesto, sino que tiene que ver con un idioma y todo lo que conlleva un idioma. La práctica no solamente es como cuando uno practica el inglés, no sacamos nada con leerlo, así que necesitamos sociabilizarlo, ¿no? Entonces yo sumaría también dentro de las condiciones dentro de la educación que hayan pares, porque el colegio, por ejemplo, que estuvo Luis y Sebastián, no lo mostramos, que es el Liceo 5 de Santiago, no muestra la realidad nacional, entonces mostramos solamente en ese momento el González Henrich, que sí estaba mostrando un poco lo que se vive en el país, pero en el colegio lo que se hacía en el Liceo 5 era una sensibilización de la comunidad educativa, no llegaban y ponían a los niños en un curso, sino que había una sensibilización,
los niños, los compañeros sabían lo que era ser sordo, sabían que había una lengua de señas, los profesores estaban en conocimiento, había un intérprete en aula, había un apoyo en aula, habían estudiantes sordos. A mí lo único que me faltó fue un adulto sordo, un profesor, no un codocente, un profesor que también esté dentro de esa figura, ¿no? De modelo lingüístico. Pero es súper importante los puntos que tocó María Teresa, así que muchas gracias. Lene, por favor. Y yo creo que con Lene estamos cerrando, se nos hizo súper corta nuestra hora de conversación. Por favor, Lene. Ya. Mi pregunta, en realidad es una pregunta para Luis y Sebastián, a cualquiera de los dos o los dos. Quisiera saber qué significó para ellos realizar este documental, relacionarse con este género del cine, siendo niños. Y también me gustaría saber cómo esto ha ido cambiando en la medida que ellos han ido creciendo, a la medida que ha pasado el tiempo, cómo se han ido percibiendo, mirando este documental, esta huella que ellos han dejado. Eso. Gracias. Luis, comienza y después le explicamos al Seba. Ya. A ver, tanto tiempo, dice Luis, tanto tiempo que ha pasado. Voy a tratar de recordar cómo fue ese proceso. La verdad, cuando yo vi la cámara frente a mí, o veía esas grabaciones, yo sabía que iba a estar siendo parte de un documental, de un proceso audiovisual. Pero, a ver, tenía 13 años, claro, y veía una cámara frente a mí, no pensaba que los realizadores, que cuando terminara todo esto iba a tener una exhibición de tal magnitud. Me emocioné, me emociona. Nunca pensé que otras personas, mirando mi historia, mirando nuestra historia, iban a tener una conexión con ella. Yo vi antes como lo veía como un juego, como algo gracioso. Pero después, con el paso del tiempo, y he ido cambiando también mi mentalidad, madurando, ha sido como finalmente un orgullo, me siento orgulloso. Porque yo, por ejemplo, voy a decir la verdad, mi familia, no hay comunicación con lengua de señas en mi contexto familiar. Entonces yo creo que mi familia no había como una aceptación, mi hijo, no hay una aceptación familiar. Yo veía eso, como que me veían como un oyente, como que no hacían esa distinción de mi característica. Entonces, yo solo me di cuenta de mi camino para encontrar mi identidad. Y la verdad es, me confundí muchas veces, me sentí perdido muchas veces. Como mi familia me enseñaba a hablar, claro, porque yo sí tengo un poco de resto auditivo, hablo y a veces hago señas. Entonces yo decía, ¿soy sordo? ¿Soy parte de ese mundo o no? Se me preguntaba, no sé, no sabía, me sentía como confundido, la verdad, y no tenía tampoco otra persona como un referente adulto, como lo hemos hablado, para sentir que fuera un modelo para mí, un modelo identitario. Entonces yo me juntaba como solo con jóvenes, todo el tiempo éramos jóvenes, entonces, claro, todos eran sordos profundos en su mayoría, las personas con las cuales me juntaba, y sordos hipoacúsicos, con resto auditivo éramos pocas personas participando. Entonces fue muy complicado. Pero después yo me di cuenta que yo tengo algo muy positivo, que tenía algo bueno, algo positivo. Y es que yo tengo, por ejemplo, la cultura sorda,
soy parte de la cultura sorda, la conozco desde chico, fui a escuela de sordos y al mismo tiempo soy parte también de mi familia, su forma de hablar, su forma de expresarse de manera oral. Y la verdad es que sí, son distintos. La expresión en la comunicación es diferente. Y la de la comunidad sorda, por ejemplo, somos más limitados para la expresión, nos cuesta quizás más comunicarnos. Eso veo yo, de todos mundos. Pero igual, hace un tiempo, los sordos, por ejemplo, en un seminario, cuando estábamos, por ejemplo, en una charla, un seminario también del documental, pero de manera presencial, habían algunos sordos adultos, personas sordas adultas que estaban participando de esta actividad y me comentaban sobre su vida, cómo ellos fueron a la escuela, ¿cierto? Los años 90, 80, por ahí. Compartimos esa experiencia con esas personas y me contaban ellos que en ese momento estaba prohibida la utilización de la lengua de señas. Les pegaban, como muestra Luis con la regla. Había castigo por el desarrollo de la lengua de señas. Entonces yo me sorprendí tanto, no lo podía creer porque en mi generación sí era permitido la lengua de señas, ya estábamos como en un proceso de validación, mismo como dijo la compañera María Teresa, que estaba hablando antes, como dijo ella, claro, la lengua de señas ayuda al desarrollo cognitivo, al desarrollo de la identidad. Entonces es importante encontrar esa identidad, conformarla. Entonces, como antiguamente era la prohibición de la lengua de señas, no sé, quizá en el año 2000 hasta ahora hemos visto más evolución, más reconocimiento, como un derecho, como ya algo más propio y reconocido, pero antes no. Igual, tengo, por ejemplo, yo me siento más cómodo utilizando la lengua de señas que cuando tengo que hablar. Pero siento que hay en algún momento cuando hago señas, por ejemplo, todas las palabras en español no las puedo transformar en lengua de señas tampoco, porque no existen todas las señas para esos conceptos. Falta un desarrollo, faltan ideas a veces para desarrollarla en la lengua de señas, me pasa. Entonces, quizás hago un grupo con mis amigos, conversamos sobre estos temas. Sí, se pegó un poquito, ¿no? Dice Luis. Te veo bien. Entonces, para poder usar esa palabra, la hemos ido compartiendo con mi círculo de amigos. Pero, poco a poco, estamos haciendo nuevas señas, ¿cierto? Estamos construyendo con la comunidad sorda. También nos hemos motivado muchísimo, ahora sobre todo este último tiempo, porque, por ejemplo, antes, en la universidad, ¿cierto? Como yo ahora estoy en la universidad, en la UC, había un sordo, muy poquitos sordos, y ahora cada vez habemos más. Claro, por ejemplo, María Ignacia, diferente. Hemos ido conformando un grupo de estudiantes de la UC, que somos sordos de diferentes carreras. Y la verdad es que igual yo me siento que esta generación, claro, que la generación, estamos recién comenzando a expandir esto. Estamos recién expandiendo la comunidad sorda en este contexto. Cuando en el futuro tengamos 50 o 60 años, ya esperamos que haya muchos sordos más participando, estudiando, titulándose de distintas carreras. Eso quiero ver. Sí, pero poco a poco vamos lográndolo. Ojalá. Ojalá, ojalá. La profesora escucha. Muchas gracias, Luis. Ahí sí. Pucha, disculpa, Seba tuvo
una desconexión, no le vamos a poder hacer la pregunta a Seba, ya son las... Yo tengo mi teléfono, mi horario, las 6:40, nuestra intérprete, tú te tienes que ir, ¿verdad? Fran, pregunto, ¿tú puedes quedarte 5 minutos? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces podemos hacerle la pregunta al Seba. En el fondo, ¿cómo se siente después de, Lena, cómo se siente después de haber hecho este documental, después de este proceso largo, ¿no? Seba, en el fondo, ¿cómo te sientes tú ahora después de haber pasado todo este tiempo y haber hecho este documental? ¿Qué significado para ti este trabajo? ¿Está bien, Lena? La verdad, de mi experiencia, que cuando me veo cuando niño en el documental, sé que soy un niño con menos experiencia que ahora, que tenía mucho más miedo, que no sabía nada sobre el futuro, no sabía que iba a finalmente estar estudiando, no sabía que me iba a integrar con personas oyentes, pero ahora me siento lleno, satisfecho. Siento, por ejemplo, lo del COVID y la mascarilla, tener que escribir ha sido un desafío importante en este último tiempo, pero me doy cuenta que yo puedo hacer todo. Todo lo que me había propuesto, todo lo que había pensado, con fuerza, tengo la fuerza. Porque muchas personas sordas creen que son débiles, que no pueden, se consideran a sí mismos, pero yo vi que todo este tiempo yo pude. En todo este proceso yo me gustaría ser modelo de otras personas sordas, yo puedo hacer todo, tal cual como ven. Comunicarme con un oyente, claramente debo escribir o buscar quizá alguna estrategia mucho mejor, mostrar alguna imagen, tener más estrategia de accesibilidad, pero por ejemplo la prueba yo también puedo responder una prueba, puedo estudiar, puedo leer, no necesito escuchar para poder leer, puedo hacer todo, puedo. Esa es mi experiencia. Hasta ahora mi resumen es puedo. Súper interesante la visión del Luis y en el fondo del Seba, de poder expresar también que el documental, por lo menos yo que los he visto crecer desde cuarto básico ahora que están en la universidad y veo todo también en su proceso de empoderamiento, porque yo creo que igual incluso para un oyente no tener experiencia de subirse al escenario, o sea, han firmado desde autógrafo, han hablado de cultura cuando no sabían de cultura y de repente para algunos conversatorios han estudiado sobre cultura, porque ahora, primero yo les hice clases de arte, después fueron mis compañeros del documental, los protagonistas, y ahora son mis compañeros de trabajo porque los invitamos, igual como cualquier sordo, cualquier profesional que se les invita con un pago también incluido. Entonces también eso también habla de un proceso, de lo que llevó a un producto audiovisual hasta ahora, que se ha generado un montón de movimientos también. Hemos estado en escuelas con estudiantes sordos y oyentes donde los niños y los jóvenes les empiezan a preguntar, ¿y cómo se dice esto en lengua de señas? ¿Pero cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? Se paraban en el escenario, en el Festival de Ojo Pescado, que es un festival de niños y niñas y jóvenes. Entonces ellos tuvieron que recibir un premio, por ejemplo, en Argentina recibimos un premio sobre el mejor largometraje documental internacional en Argentina, en un festival de cine sordo, y ellos fueron a recibirlo con puros sordos, y era un auditorio de puras personas sordas. Entonces, este documental yo siento que igual también fue un apoyo de empoderamiento, de personalidad, de identidad y de mundo, ¿no? Así que para nosotros también ha sido súper bonito verlos crecer en esto. Así que muchas gracias. Bueno, yo creo que nos quedamos con un montón de ganas de seguir conversando, esto da para mucho. El documental muestra distintas temáticas. No alcanzamos a hablar del tema del autismo, que en el fondo es lo que se grafica, en el fondo los sordos grafican como el tema del racismo, las distintas formas de que se expresa, ¿no? la discriminación para los sordos, cómo lo viven los sordos es autismo. En el fondo, cómo vive la discriminación, como lo muestra el documental, de los oyentes que son más, ¿no? que los sordos que son menos, están como en un nivel inferior. Eso es una forma de discriminación. Entonces, los dejo súper invitados, las dejo súper invitadas. Les vamos a dejar como un espacio también de confianza para ustedes y sus familias, que puedan ver el documental de aquí al domingo, que se los vamos a liberar, que se lo puedan compartir a sus compañeras y sus compañeros de trabajo, porque creemos que es fundamental la sensibilización de nosotros como seres humanos, de entender esta diversidad humana
y que para poder hablar de derechos tenemos que entender esta diversidad, que por lo menos los sordos tienen una lengua, y es súper importante, como decía María Teresa, plantearlo como desde una cosa bien política incluso, decir cómo vamos a enseñarle a los niños y las niñas dentro de esta diversidad bilingüe, intercultural, ¿no? Y con una mirada socioantropológica que es mucho más respetuosa. Así que muchas gracias a todas y todos que están participando, a nuestros protagonistas y a nuestra compañera intérprete. Muchas gracias, Fabiola, ONG Brotar, por esta maravillosa iniciativa y invitación a los colegios con estudiantes sordos. Así que yo creo que ese es el objetivo principal, partir por ahí y después crecer, ¿no?, a los otros colegios. Así que muchas gracias, muy agradecida. Muchas gracias, Viviana, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Sebastián, y a todos los que participaron y hicieron posible este encuentro. Y nos quedamos inspirados con las palabras de Luis y Sebastián, unas personas muy enriquecedoras, con mucha positividad, que nos dejan una enseñanza de vida acá. Y también invitarlos a seguir a Lóbulo Temporal, que constantemente también está haciendo encuentros, capacitaciones también con estas temáticas. Invitarlos a que los puedan seguir en redes sociales, a Lóbulo Temporal, y también a ONG Brotar, que también nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, para que nos podamos ver en otro encuentro. Muchas gracias. Les compartiré nuevamente el documental a los correos electrónicos para quienes no lo han visto. Gracias por la invitación. Abrazos, nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien. Chao. Muchas gracias. Que estén súper bien. Un gusto. Disculpa, Emilet, nos cansamos por el tiempo. Chao, nos vemos. Nos vemos en otro encuentro. Le estaremos informando, guardaremos sus correos para informarles cualquier otro tipo de estos encuentros, para que también puedan participar. Ahora se nos hizo un poquito corto, pero nos quedamos con muchas enseñanzas, aprendizajes que nos dejó Sebastián y Luis, así que nos quedamos con eso. Muchas gracias, Sebastián, muy simpáticos los dos, y ojalá que nos volvamos a ver en otro momento. Estamos acá felicitando al intérprete, Francisca, estamos hablando aquí en privado, dándole las felicitaciones porque es una intérprete muy buena. Así que 1000 besos, 1000 corazones, Fran, por el cariños apoyo, para ustedes también. Interpretación Gracias. profunda con vos. Muchas gracias a todos. Chao. Fabiola, ¿qué te pareció? Me pareció súper bueno. Súper. Como que eran, después me fijé que se conectaron 2 personas último, que eran de México. Que yo puse horario Chile tanto, pero quizás ellos se confundieron y se metieron a las 6:30. Un poco, se metieron después. De México, pero eran amigos, como no... No, ellos también trabajan, estuvieron en un seminario de ojo de pescado también hablando del tema de la inclusión. Y lo habíamos invitado, Carolina lo invitó, que estuvo también en ese seminario, entonces los había dejado invitados. Pero de todas maneras le voy a compartir tus redes sociales para que te sigan y puedan ver en qué otro momento pueden encontrarse contigo, que esas eran como las ganas que tenían. Buenísima, ¿no? Yo creo que resultó todo bien. Yo no tosí, sí que me sentí, las veces que tosí apagar el micrófono. Y me quedé con esa sensación como que hay un tema con lo audiovisual, ¿cachai? Con la accesibilidad, como esas inquietudes también, como del material mismo. Pero bueno, esto estaba enfocado más a los profes. Yo sentí que teníamos que darle por ahí más que al formato, ¿no? Sí, era más en eso. Así que yo creo que todos quedaron como bien con esta reflexión y también como energía que tiene Luis y Sebastián de como esta garra de yo puedo, vamos, que es de salir adelante y de superar barreras y de ser unos chicos bien simpáticos y bien... Empoderados total. Empoderados total. ¿No? Se pasa. Eso como que se contagia, así como que me quedo con esa sensación. Imagínate. Así imagínate como, wow, el Seba
yo le decía a su mamá llorando, a finales cuando yo lo conocí en el año 2011, yo le decía a la mamá, agarrándole la mano, le decía, tu hijo es un director audiovisual innato. Él dirige cuarto básico, Fabiola. O sea, el Luis, tú lo ves dibujar y pintar, es como... Entonces, ellos dos, por lo menos, en capacidades son unos artistas desde chicos, ¿cachai? O sea, el Luis no lo dijo, pero la primera forma de poder decirle a su mamá pan fue dibujando el pan, ¿cachai? Lo utilizaba como una herramienta de comunicación. De comunicación, ¿cachai? El Seba, por ejemplo, tenía todas sus paredes, cuando estaba chico, de su tamaño, todas las paredes de abajo dibujadas, le ponían papeles por toda la pared de abajo. Entonces, ellos son súper artistas, ¿cachai? Y tienen unas familias detrás apoyadoras, muy buenas. Y bueno, nosotros tuvimos arte, yo los llevé, imagínate, a exponer al GAM, ellos expusieron en el GAM con Lóbulo, han expuesto, han mostrado su trabajo en el Palacio de la Moneda, han estado en la Cineteca, han estado en millones de lugares, entonces tienen un mundo, ¿cachai? Un mundo tan bonito, aparte que vienen con un mundo súper bonito desde su casa, y se les dio la oportunidad con el documental de ser como rockstar, entonces, no, están en otra, están en otra, desde chicos eran brillantes, eran un empujón nomás, como que darle un empujón más. Sí, pues yo Sí. creo que igual tú contribuiste harto en eso también. Claro, es que el documental le sirvió muchísimo para, o sea, imagínate, yo cuando estaba en octavo jamás... Como si me imagina también como que lo hizo reflexionar a ellos mismos, así como ya esta es la sociedad, así, porque antes, claro, vivían en esta escuela que solamente se comunicaban con sus pares, y después entrar a este otro mundo, fue todo un desafío para ellos y que lo han superado y han logrado como llegar a estudiar en la universidad, son un ejemplo para cualquier niño de... Es que piensa, imagínate que si tú ya ves un árbol de fotos de tu familia y tú la ves, está ahí y tú la puedes ver y tú puedes ver tu historia. Y aquí imagínate está un documental. ¿Cachai? O sea, en el fondo alguien hizo una película de tu vida y tenéis la posibilidad de verla y conversar con distintas personas. O sea, imagínate el crecimiento que puede tener un ser humano si ya ve un álbum fotográfico de su familia. Imagínate con un documental a modo político, ¿cachai? Cultural. Entonces se generan otras cosas. O sea, yo me lo imagino que para mí sería como en algo inabordable, ¿cachai? Así como que alguien grabe un caso de mi vida y la muestre 1000 veces y que todo el mundo la vea y la conozca. Es como, qué vil impacto que puede tener un niño, ¿cachai? Entonces, imagínate que sordos vieron el documental. Nosotros cuando hicimos la van premier estaba lleno de sordos, líderes, puros líderes sordos, presidentes de agrupaciones de sordos, puros líderes. De Argentina, de sordos. No, estábamos acá en Chile, en la Cineteca, cuando hicimos la van premier. Hicimos la van premier casi con puras personas sordas, puras personas de la comunidad sorda. Y ellos terminaron de ver la primera vez la película en un cine, imagínate, se subieron y todo el mundo los aplaudía y todos los sordos se subían al escenario y hablaban y le daban palabras a ellos, ¿cachai? Entonces imagínate todo ese apañe, o sea, todas las presentaciones que hemos tenido en todas partes del mundo, y ellos ahí como, ¿cachai? Y todas las personas le han dicho que fue una cosa de adelante, como, como una llama, ¿no? Constantemente reflexionando con distintas miradas de distintas personas, distintos contextos, que todas las personas ven quizá el documental de una manera también diferente de acuerdo a su realidad, acá, claro, se vio de una manera desde el profesor, digamos, desde la enseñanza, pero qué interesante para ellos poder reflexionar todo esto, yo creo que sí, para uno yo también, para mí también es maravilloso. Es heavy porque la película no ha envejecido, pasa y no envejece, ¿cachai? Como que me pasa que todo siempre se quiere ver, se quiere conversar porque es súper importante. Se hace, lo mostramos acá en Navidad, donde no hay personas sordas, pero se hizo súper vigente porque acá hay otro tipo de diversidades, ¿cachai? Como, ¿y qué hacís con la niña que tiene problemas con la alimentación, ¿cachai? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos como comunidad educativa para poder acoger todas estas diferencias? ¿Cachai? Entonces es un documental que puede hablar, claro, por los sordos, pero también si tú lo puedes poner en otra visión, también te hable como otro espectro de conversación y de reflexión, que es lo que es la violencia, que es la discriminación, ¿cachai? Yo lo quiero mostrar en el colegio de mi hija para hablar de la violencia. Sí. Hay como tipos de violencia que son psicológicas, ¿cachai? Culturales, sociales. Y a veces son como...
es que claro, pueden haber violencias que sean como hasta de un contexto puede ser política, social, cultural, violencia económica, de todo tipo. Entonces, el poder reflexionar cómo ver a la sociedad, porque es un poco como se ve a la sociedad en esta micro sociedad, porque es un análisis que puede dar en distintas escalas, de todas maneras. Sí, es súper potente, así que yo te agradezco mucho, Fabiola, porque creo que es súper importante el trabajo que hicieron ustedes de poder mostrar el documental en Colegio de Sordos, que es lo que dije al final, ¿cachai? Partir siempre desde esta base y después, pum, 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 más como educación general, ¿cachai? Universidad, pero cuestionarnos cómo hacemos con el trabajo con estudiantes sordos, ¿cachai? Sí. Muchos creo que estaban ahí, muchos no sabían ni siquiera decir cómo decir lengua de señas, ¿cachai? Estaban como medio pillados. Entonces, súper importante el trabajo que hicieron, así que muy agradecida, Fabiola, de la oportunidad y la confianza y nada, el compañerismo aquí, así que muy, muy, muy bacán. Muchas gracias. Gracias, Viviana. Y después te vamos a hacer llegar la sistematización que va a escribir la Elena, que escribe maravilloso, aparte de como que logra tomar una visión súper distinta, como que uno lee y dice, oh, todo lo que observó y que vio, que a veces uno lo ve de otra forma, ¿no? Ella lo ve desde la antropología, entonces todo lo que ella nos ha escrito ha quedado muy interesante su planteamiento. Así que te buenísima. Cualquier cosa, eso, cualquier cosa que necesite la Lene y que... Tiene que hacer una entrevista, por ejemplo, le que te llamara, por ejemplo, si te quiere preguntar algo más o algo así. Mira, me queda súper bien que me mande, por ejemplo, preguntas y yo le mando audios quizás, algo así. ¿Cachai? Le mando monólogos de respuesta así con audio. Me queda súper bien porque no tengo mucho tiempo para escribir. Y con esto de que me resfrié, que no sé qué es, si es COVID o no, y he estado enferma, me he atrasado con todo, ¿cachai? Prioricé por las pegas que no se podían como correr, pero estoy súper atrasada. Entonces, si me lo puede mandar así, yo feliz, no hay problema. Y ojalá... Es que es necesario también, porque a lo mejor sí, ella tiene una visión y ya lo escribe. Ya tiene listo. Ahora aparte que le quedó esta otra grabación de nuestra conversación, quizás también le puede servir. Y bueno, y sigamos trabajando, conversando, pues querida. Hay mucho que tejer. Y un abracito grande, espero te recuperes, te sientes mucho mejor. Ojalá no sea COVID y que sea un resfrío fuerte nomás para que... Hoy si es COVID igual bacán. Si es COVID ya me estoy vacunando más, así que se pase luego nomás. Claro. Pero igual COVID sería bacán que fuese COVID porque se voy creando anticuerpos. Sí, pues eso es verdad. También mejor que empieza a defender. Sí, eso. Un abracito. Besito y abrazo. Sí, muchas gracias por todo. Ya, bacán. Un abrazo. Si de repente me puedes mandar una foto. Ah, yo pensé que tomé una. Yo tomé varias. Tomé varias. Ah, ya. Para poder difundir. Yo subí un video. Subí un video, pero no alcancé a poner nada, porque estaba entre mirando, escuchando, lo subí nomás. Pero te lo voy a reenviar después por el Instagram. Está en mi historia de lóbulo. ¿Lóbulo temporal? Sí, en Instagram subí un pedacito de una conversación que estaba diciendo Lucho y lo subí nomás. Voy a ver si lo puedo compartir. Eso, ya buenísima, Lina, me tengo que ir ahora. Besitos, chao, chao. Gracias por todo.